La noticia bomba del fin de semana es que ha habido una oferta por parte de Lawrence Stroll para reclutar, para contratar, para conseguir que Adrian Newey se vaya al equipo Aston Martin quizá tan pronto como la temporada 2025. Esto es una información que publica Roberto Quinquero, que está publicada en la versión italiana del portal estadounidense motorsport.com y que está publicada también en Autosport, así que es de muy buena tinta. Y lo que dice esta información es que ha habido reunión y que ha habido una oferta encima de la mesa. Más concretamente, de lo que se habla es que hubo una reunión en un hotel en el Gran Premio de Arabia Saudí entre ambos, entre Adrian Newey y Lawrence Stroll, y que se concretó una oferta, pero no se pusieron cifras. No se sabe de esas cifras, aunque se está hablando de colocar a Adrian Newey con esta oferta económica que le habría hecho Lawrence Stroll para que se una al proyecto de Aston Martin, colocarle junto a los pilotos mejor pagados de la parrilla. ¿Quiénes son los pilotos mejor pagados de la parrilla? Vamos a intentar hacer cuentas. Pues Verstappen es ahora mismo el mejor pagado con 55 millones de euros por año, Hamilton el segundo con 45 millones, Leclerc el tercero con 35. No sabemos cuál es el sueldo que tiene Adrian Newey en Red Bull ahora mismo. Lo que decía The Guardian en su momento era que le habían fichado y que estaba cobrando aprox 10 millones de euros en Red Bull. Entonces, no sé si por inflación, por antigüedad, por bonuses, que los tendrá, por vete tú a saber qué, ese sueldo es más, pero si el sueldo es 10 millones de euros, o la base es 10 millones de euros, y estamos hablando de que se quiere colocar, o Lawrence Stroll quiere fichar a Adrian Newey y colocarle entre los pilotos mejor pagados, no creo que llegue a un Verstappen, que son 55 millones, no creo que llegue a un Hamilton, que son 45 millones, 30 millones, 20 y pico, pues igual es duplicar o al menos triplicar el sueldo que teóricamente podría tener dentro del equipo Red Bull un Adrian Newey que ¿se va a ir o no se va a ir? Pues ahora respondo a la pregunta. La verdad es que es difícil, porque si hay una cosa que ha definido el historial de Adrian Newey con Red Bull, si hay una palabra que lo caracteriza para mí es fidelidad. Él se ha mantenido fiel a Red Bull desde que entró en el año 2005, pese a que ha habido muchos intentos, sobre todo por parte de Ferrari, que ha insistido bastante, en llevarse a Adrian Newey. No ha sido así. La cuestión es, ¿cambia ahora la cosa? Pues quizá puede cambiar ahora la situación. ¿Por qué? En primer lugar, por la guerra de poder interna que hay dentro de Red Bull. Hemos hablado hasta la saciedad de ellos, están saliendo nuevos capítulos también, pero básicamente Christian Horner se quiere hacer con el poder total, saltándose a la parte de Austria. Esa parte de Austria está liderada por los austriacos, gracias Jorge, los Verstappen y por Helmut Marko, y Horner, como digo, tiene el apoyo de la parte tailandesa. ¿Dónde está Adrian Newey en medio de todo ese revuelto? Pues no sabemos en qué aguas, pero desde luego que ese conflicto interno no ayuda para nada a la situación. Por otro lado, aparte, el tema del límite presupuestario, que esto es una cosa de la que no se está hablando demasiado, pero puede ser un factor muy interesante, puede ser un factor determinante también en la decisión que tome Adrian Newey. ¿Por qué? Porque ya sabéis que desde el año 2021 se está aplicando un techo presupuestario en la Fórmula 1, pero ese techo presupuestario tiene ciertas excepciones. Esas excepciones engloban a los tres mejores pagados, a los tres miembros mejores pagados del equipo. El año pasado, en 2023, el techo presupuestario era de 135 millones de dólares, al cambio son 135,10 millones de euros, porque ahora mismo está casi clavado el dólar con el euro. Pero básicamente, como digo, tienes esos 135 millones donde entran todo el sueldo, todo el dinero que gastas en la operación del equipo de Fórmula 1, pero no entran los tres mejores pagados. Vamos a hacer un ejercicio de lógica. ¿Quién pueden ser los tres mejores pagados dentro de Red Bull ahora mismo? Ya te digo yo que Verstappen está, ya te digo yo que Christian Horner seguramente esté, y a mí la lógica me dice que el tercero también puede ser el propio Adrian Newey. ¿Cuál es el problema? Información que se publicaba en enero de este año, que hay una preocupación dentro de Red Bull por el salario de Adrian Newey por culpa del cost cap, de este techo presupuestario. Hasta ahora los equipos lo estaban intentando esconder, estaban intentando buscar un resquicio legal, derivando a algunas de las personas, principalmente ingenieros, que querían dejar fuera de ese techo presupuestario, a proyectos que no estaban relacionados con la Fórmula 1 para beber de la Fórmula 1. Por ejemplo, yo soy McLaren. Sé que tengo 135 millones de euros para operar el equipo de Fórmula 1. ¿Qué es lo que hago? Me invento el McLaren Technology Center. Digo que voy a hacer incluso un superdeportivo o un coche de Fórmula E o un coche de lo que sea, o un coche de Le Mans. Llevo a ingenieros de Fórmula 1 a ese proyecto y lo que hago es, en ese proyecto, de desarrollar un coche que, oh, vaya, resulta que tiene cosas muy en común con lo que yo luego voy a utilizar en la Fórmula 1. En el caso de Red Bull se llama RB17 y es una realidad. Y es el hypercar que está haciendo Red Bull, efectivamente, bajo la batuta de Adrian Newey. Básicamente es un subterfugio legal que encontró Red Bull para decir, ok,
parte quizá del sueldo de Adrian Newey lo podemos meter dentro de este proyecto paralelo que se llama RB17, de un coche, de un hypercar, que por lo que sea, pues a lo mejor tiene elementos aerodinámicos que, vaya, encajan también en nuestro Fórmula 1. ¡Qué casualidad! La FIA se lo olió y el año pasado sacó una directiva, la TD45, de la que ya hablamos aquí en este canal de Twitch y en este canal de YouTube, en la que se decía en esa TD45 que toda propiedad intelectual usada en proyectos afiliados fuera de la Fórmula 1 se incluirá también en el límite presupuestario. Es decir, me parece perfecto que tú hagas un superdeportivo que tenga alerones como los que va a tener el Fórmula 1. Ahora, si esos alerones son iguales que los del Fórmula 1, es propiedad intelectual de ese proyecto y por tanto hay que pagar por todo ese proyecto dentro del límite presupuestario. Y entonces ahí es donde entra el problema de Adrian Newey, que se le estaba intentando relegar, decía Automotor Un Sport que Christian Horner le estaba intentando relegar al 100% para estar en ese proyecto del RB17. Claro, si ahora de repente él trabaja en ese proyecto, ya trabajó, pero a tiempo parcial, no con una implicación completa. Si ahora Newey, dice Horner, te vas a ir ahí, queda vetado de trabajar en la Fórmula 1. Y eso puede ser otra puerta de salida también, ese enfrentamiento y ese intento a lo mejor de que Newey se pase a otro sitio para liberar un poquito, para dar un poco de oxígeno al equipo con el techo presupuestario, puede ser otra de las razones por las que Newey diga, se acabó, me voy. ¿Y dónde se va? Pues la noticia que tenemos publicada en Soy Motor es esa oferta de Lawrence Stroll, que es el jefe de equipo de Aston Martin. ¿Por qué Aston Martin? Y sobre todo porque por delante de Mercedes, que puede ser o se puede ver como una de las grandes alternativas o la gran alternativa, si yo fuera Adrian Newey, para seguir dentro de la Fórmula 1. En primer lugar, porque Mercedes, ya lo hemos comentado aquí otras veces, tiene un equipo de ingeniería muy cohesionado, que ya lleva mucho rodaje juntos, que ya ha sufrido además ciertas reestructuraciones después del fallo de concepto del año 2022. Entonces ahí es más difícil que pueda encajar Newey y sobre todo porque en el equipo Aston Martin va a tener seguramente, aparte de ese cheque en blanco o ese cheque de muchas cifras, una hoja de papel en blanco, que es el blanco que le gusta de verdad a Adrian Newey, ¿no? Poder diseñar el equipo como él quiera, poder diseñar el coche como él quiera, no entrar en rutinas viciadas, trabajar con gente como Dan Fallows, con el que él le ha trabajado, y además entrar en un proyecto que, si lo pensáis en un momento, es una miniaturización, es una copia, es una calcamonía de Red Bull. Lo que está haciendo Stroll es construir su propia Red Bull. Fábrica nueva, túnel de viento nuevo. Se han hecho con Dan Fallows, que era la mano derecha de Adrian Newey y que sabe un montón de lo que hace Newey en su trabajo. Han cogido a Honda para 2026. O sea, se lo han robado a Red Bull para tenerlo ellos en el año 2026. Y en todo eso pueden tener además al propio Newey si esa oferta se materializa, si él acepta y si se acaba yendo del equipo Red Bull, lo cual sería una caída de torres absolutamente increíble dentro del equipo de Milton Keynes. La cuestión es que incluso imagínate que Newey, por ejemplo, se cansa un poquito de la Fórmula 1 y prefiere estar en otros proyectos alternativos de competición. Vale, vete al Valkyrie, que va a debutar en Le Mans en el año 2025. Entonces, ahí también hay ese enganche para que Newey se pudiera ir al equipo de Stroll, al equipo Aston Martin. ¿Por qué quiere Adrian Newey? O sea, ¿por qué quiere, mejor dicho, Aston Martin a Adrian Newey? Bueno, muy básico, ¿no? Es el mejor diseñador, punto. O al menos en la actualidad, con los coches de efecto suelo, es el mejor diseñador. Luego ves otros diseños de Newey y dices, vale, la puede meter también, puede meter la gamba, pero ahora mismo sería reclutar a alguien increíblemente talentoso, increíblemente bueno. No hay que hacer presentación de él, es simplemente el dios ahora mismo de la aerodinámica y del diseño de la Fórmula 1, punto. Y no solamente eso, sino que Adrian Newey, además, puede ser la puerta de entrada de Max Verstappen a Aston Martin. Sabemos que Verstappen también está con el radar abierto, que el equipo Mercedes ha dicho por activa y por pasiva, Max, si te vas de Red Bull, quiero que vengas aquí. Eso son palabras de Toto Wolff, pero al mismo tiempo hay otra gente que está pujando. Y a lo mejor puede parecer un poquito más salto al vacío que Verstappen se vaya a Aston Martin en lugar de que se vaya a Mercedes, pero si de repente le dices a Verstappen, oye tío, te pongo el cheque en blanco, tu diseñador fetiche está con nosotros, Fallows está con nosotros, Honda está con nosotros, y te vas a medir a Lance o a Fernando, no lo sé, pero a priori quizá es contra Lance. Parece jugoso y es la carta que estaba intentando jugar Aston Martin, ya lo hemos dicho en otros vídeos y ya lo hemos dicho en otras secciones. Es lo que está empujando a Lawrence Stroll a hacer esta apuesta, que económicamente también hay que ver cómo le sale al equipo Aston Martin, ¿no? Porque de repente estás luchando en las ligas grandes, estás contratando ya a los jugadores top, a los entrenadores top para estar en la Champions.
Eso cuesta dinero y tienes que meterlo todo dentro de ese techo presupuestario que quizá puede ser uno de los problemas que radican dentro de Red Bull. Claro, imagínate que Adrian Newey se acaba yendo al equipo Aston Martin, por ejemplo. Ahí hay un efecto dominó que es beneficioso para Fernando Alonso, pase lo que pase. En primer lugar, ¿por qué? Porque si Fernando se compromete con Aston a futuro, pues hombre, va a trabajar a Adrian Newey. Vale que los resultados no empezarán a llegar hasta el 26, que es donde está el cambio de reglamento y de nuevo es la clave de todos estos movimientos de ingeniería. A Newey no le fichan para que Aston Martin gane el Mundial en el año que viene. Si Newey se va a Aston Martin es para que el coche sea bueno o sea el mejor o gane el Mundial en el año 2026. Si Fernando sigue por ahí, pues hombre, por fin cumplirá también ese sueño de conducir un coche de Adrian Newey. Si Fernando no está ahí, es una puerta abierta muy clara para Red Bull. O sea, yo sí que puedo llegar a ver que si Newey se va de Red Bull, haya escapada fuerte y que esa escapada fuerte pueda llegar a suponer que se vaya a Verstappen. Y eso desbloquea el asiento que necesita Fernando Alonso, que es el de Red Bull en 2025, porque es el coche que te da rendimiento inmediato a 1 año vista, 0 años vista. Nada más te subas al coche, aunque necesites un tiempo de adaptación, pero es el coche que te permite ganar y te permite luchar. ¿Y cuándo va a pasar esto? Si es que pasa. De nuevo, estos son rumores, son informaciones, ni siquiera de que se vaya a ir. Es que hay una oferta en firme de Aston Martin, de Lawrence Stroll, a Adrian Newey para reclutarle de cara al año 2025. Hay que ver qué piensa Newey, cuál es la oferta, si lo acepta y cómo se materializa todo. Pero si esto pasa, vuelvo a insistir otra vez, esto se está haciendo para el año 2026. El truco de este juego se llama 2026, que es cuando tenemos el cambio de reglamento. Entonces, el reglamento, la FIA, lo que dice es que hasta el 1 de enero del año 2025 tú no puedes trabajar en los coches del año 2026. La lógica, lo que me dice a mí es que el 1 de enero todo el mundo va a estar trabajando en los coches del año 2026, porque es el nuevo cambio de reglamento, porque puede haber incluso hasta aerodinámica activa dependiendo de cómo se definan estos coches, que están sin definir porque todavía está el borrador del reglamento sin escribir. Pero vas a tener que trabajar mucho en ello. Entonces, para mí, yo creo que todo el mundo va a empezar a trabajar desde el 1 de enero del año 2025 en ese coche que se presentará el año 2026. Si yo soy Aston Martin, quiero que ese proyecto lo lidere, obviamente, Adrian Newey. Por tanto, quiero que Adrian Newey esté trabajando el 1 de enero de 2025 en ese coche. Estamos de vuelta, perdón, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Adrian Newey quiere estar trabajando para Aston Martin el 1 de enero del año 2025... no tiene que tardar demasiados meses en irse de Red Bull. ¿Por qué? Por una cosa que se llama gardening, que lo hemos explicado aquí en alguna ocasión, y os lo vuelvo a repetir otra vez. El gardening es básicamente un periodo de pausa que los miembros importantes de un equipo, salvo un piloto obviamente, tienen que tomarse con sueldo, porque tampoco los llevan al paro, para evitar que haya una transferencia de propiedad y de material intelectual de un equipo a otro. ¿Cuánto dura ese gardening? Puede llegar a durar hasta 1 año. Lo normal y lo que establecen las leyes del Reino Unido en este tipo de empresas y la Fórmula 1, la mayoría de equipos están citados en Reino Unido, entonces se adhieren a esas leyes, es que suelen ser unos 6 meses. Entonces hacemos las cuentas de la vieja. Imagínate, Newey se acaba yendo a Aston Martin. Quiere empezar a trabajar el 1 de enero del año 2025. Esto tiene que materializarse en junio, julio. Para que efectivamente Newey deje los proyectos de Red Bull en junio, julio, a esos 6 meses vista, como muy pronto, quizá antes de entrar en Aston Martin, haga ese gardening y el 1 de enero se incorpore al equipo de Silverstone. Me podéis decir, ¿se incorpora en julio? Pues entonces en diciembre. Pero siguiendo el movimiento de piezas lógicas, lo más realista sería eso, que él se quiera incorporar si acabara aceptando la oferta el 1 de enero, y eso tendría que implicar pues que sepamos algún movimiento tan pronto como junio o julio de este año. De nuevo, todo en cuarentena, porque es el rumor de muy buena tinta, la realidad, vamos a decir, de que ha habido una reunión entre Adrian Newey y Lawrence Stroll para que Newey se incorpore a Aston Martin. Newey no ha dicho nada. El equipo Red Bull y el equipo Aston Martin no han dicho nada públicamente y contactas con ellos y no te dicen nada. Entonces eso está ahí. Si tiene que pasar, ya digo, las fechas clave yo creo que pueden ser eso, junio, julio aproximadamente, lo cual también va a dar muchas pistas de por dónde puede ir el mercado de fichaje de pilotos. Porque si de repente, imagínate que en julio se publica que efectivamente Newey se va de Red Bull y se va a Aston Martin, pues a lo mejor te empiezas a creer lo de Verstappen. Y si se va a Aston Martin en lugar de irse a Mercedes, entonces dices, ostras, que entonces a lo mejor Verstappen se va a Aston Martin. Y si Verstappen se va a Aston Martin, ¿cuál puede ser el movimiento? ¿Cuál sería uno de los movimientos lógicos? ¡Pum! Fernando, ¿dónde?
a Red Bull. Y si Fernando se va a Red Bull, entonces Carlos, pum, a Mercedes. Y si Carlos se va a Mercedes, ¿quién entra en Audi? Por eso digo, a ver, son todo piezas de dominó, pero por eso digo que me da la sensación de que salvo ciertas permutaciones, cuando caiga una pieza, van a caer las demás por su propio peso. Y va a ser muy interesante ver cómo se mueve el mercado de fichajes, pero está todo cogido por un alfiler. Y en el momento en el que ese alfiler se suelte, cae todo el castillo de naipes. Lo vamos a ver y lo vamos a leer y lo vamos a escuchar aquí en soymotor.com, pero ya os digo, sobre todo quiero también que tengamos en cuenta una cosa. La actualidad, las noticias, la Fórmula 1, el deporte, vive de dimes y diretes, y en el paddock la gente habla, la gente se conoce, la gente se reúne y las cosas pasan. O sea, mañana mismo podríamos ver una foto de Christian Horner y de Fernando Alonso y eso no significaría, ¡wow!, se van a ir, están los dos comprometidos el uno con el otro, Fernando va a fichar por Red Bull. No. Pero lo que no podemos hacer nosotros tampoco es ver esa foto, leer informaciones, sacar conclusiones y no contarlo. Porque entonces es que no seríamos buenos periodistas. O sea, si solamente nos adherimos a los comunicados oficiales, lo único que somos son portavoces, somos altavoces. Cuando sale un comunicado oficial decimos, ¡ay sí! Red Bull ha dicho que ha fichado a no sé quién. La labor del periodismo no es eso. La labor del periodista es buscar la noticia, buscar la información. Y si te puedes adelantar a que se haga oficial, mejor. Porque lo que tú tienes que entregar es la verdad lo antes posible a tu gente. Entonces, esto es una llamada de calma a todo el mundo. En el chat, aquí, en YouTube, en redes sociales, en todos sitios. Estas noticias van a seguir saliendo. Y tienen que seguir saliendo. Y no son humo. Humo sería decir, yo me invento ahora, aquí desde el salón de mi casa, digo, Alex Albon ha hablado con Red Bull. ¿Por qué? Porque me sale. Porque seguro que lo ha hecho. ¿En qué fundamentación? O a Sergio Pérez le trucan el coche, por eso es más lento. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana pensarlo. Porque, podría pasar. Ya. ¿A qué preceptos lógicos atiende? ¿Qué fuente lo dice? ¿Qué ha visto esa fuente? ¿Cuáles son los últimos movimientos que ha habido? Todo eso es lo que hay que meter en la coctelera. Entiendo que a veces hay decepción, porque se ponen encima de la mesa teorías, se ponen encima de la mesa asociaciones lógicas, se ponen encima de la mesa situaciones que existirán en los despachos y no acaban por fructificarse, que son muy bonitas y luego frustran. Pero lo que no podemos hacer es no contarlo. Lo que no podemos hacer es no contarlo. Y luego hay muchas cosas que la gente que está involucrada quiere que se cuenten. Y hay otras que no quieren que se cuenten. Nadie supo nada del Hamilton Ferrari hasta el día del anuncio, porque ese secreto se mantuvo. Cuando se reúnen Horner, Vermeulen, Verstappen en público en Arabia Saudí o en Australia, claro que quieren que se sepa y que se hable de ello y que se saquen conclusiones. Y ahí es donde tenemos que estar. Joder, esto sí que es periodismo. Exacto, Chemita. Pero es así, eso sí. O sea, entiendo que a veces la gente se pueda frustrar y entiendo que a veces vengáis con lo del humo y tal. Pero poneos vosotros también un poco en nuestra piel como periodistas. De que te llegan cosas, de que ves ciertos movimientos, cuentas con cierta información, o no eso, sino muchas veces la propia experiencia. El haber estado tantos años viendo el mercado que dices, estos movimientos tienen sentido, o han pasado alguna vez, entonces podrían pasar por X, Y o Z, o no podrían pasar por X, Y o Z. Otra cosa, o sea, humo, entiendo que digáis que hay humo cuando nosotros lanzamos algo al aire y decimos, porque sí. En el momento en el que hay una asociación lógica, una teoría que resulta creíble, fuentes que te lo corroboran, gente que está dentro del paddock y te dice, esto puede pasar, contextos o hemeroteca que también te lo corrobora o que te dice, oye, esto ha pasado a veces, tenemos que contarlo. O sea, vosotros luego en el fondo también decidís el tipo de contenido que queréis ver, ¿eh? Y qué queréis que os traigamos, pero a mí me parecería muy deshonesto con vosotros pasar el programa de hoy, sobre todo porque luego la gente nos pregunta en redes sociales, si vas por la calle y la gente te pregunta. Me parecería muy deshonesto pasar el programa de hoy y no hablar de esto. Porque, joder, es una cosa que está ahí. Y es una información de una tinta muy buena. Y es una asociación que resulta lógica. Y engancha con otras noticias de otro calao que las ves, unes las piezas del rompecabezas y dices, vale, esto es lo que pasa. Si queréis,
vamos a la ingeniería pura y a lo que ha dicho Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas sobre el problema de la tuerca delantera derecha, de que se sobrecalienta y por eso los pit stops salen mal, pero solamente cuando son los pit stops, porque parece que cuando están haciendo los ensayos en la fábrica en Hinwil y luego en las prácticas del jueves, como no hay esa subida de temperatura, la tuerca no se sobrecalienta y no se dilata el buje del coche y por tanto sí puede salir la rueda. Que es cosa que también sabemos y os podríamos contar, y las contamos. Pero creo que tenemos que abarcar todos los espectros. Quería hacer esta pequeña reflexión al final. Perdón por la chapa, pero quería hacer esta pequeña reflexión al final, porque al final creo que tenemos que hablar de todo, creo que tenemos que estar informados de todo, y nuestra ambición es que la gente de Soy Motor, que la gente que ve Soy Motor y que lee Soy Motor, sepa que cuando se despierta por la mañana, entra en nuestro Twitter, entra en nuestra web y dice, ok, esto es relevante, esto puede ser verdad, esto es lo que está pasando, esto es fiable. Y esto es lo que está pasando, significa lo que está pasando en todos los espectros. Desde la tuerca de Sauber, que también lo decimos, y si no revisad las guías que hacemos de cada gran premio, hasta este rumor de la reunión entre Adrian Newey y Lawrence Stroll. Hay que hablar de todo, porque al final todo es parte del ecosistema de la Fórmula 1. Y porque no somos los únicos que hablan de ello. O sea, es de lo que está hablando todo el paddock, porque la silly season está muy fuerte este año. Muy fuerte este año.